nuestra nueva aplicación tendrás todo sobre el ministerio en la palma de tu mano. Podrás ver las últimas prédicas. Podrás leer nuestro devocional semanal y comentar tu reflexión. Podrás donar en todo momento con seguridad. Podrás escuchar nuestra radio online o podcast cuando vayas camino a tu trabajo. Tendrás nuestra historia, bases y valores que conforman el ministerio. Podrás enviar tu pedido de oración y también tu testimonio. Descarga nuestra aplicación en Android o iPhone. No esperes más y únete a la experiencia online. Cielos Abiertos Ministries Online. ¿Qué tal si damos la bienvenida a las personas que ahora se unen a nosotros a esta transmisión? Cielos Abiertos, una iglesia cristiana para toda la familia. Si alguna vez estás en el suroeste de la Florida, acá te esperamos en el 10721 de la Palm Beach Boulevard. Una iglesia muy dinámica, llena del poder de Dios y del amor de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios, terminamos nuestra serie sobre el sacrificio de Cristo. La tumba vacía está en la resurrección. Y hoy tengo un tema que es independiente, no va a ser parte de una serie, pero el próximo domingo vamos a comenzar una nueva serie que se llama La soberanía de Dios. No te la querrás perder por ningún motivo, van a ser 4 semanas de entrar en ese tema maravilloso, profundo y que nos va a ayudar a madurar y a vivir bajo esa soberanía divina. ¿Cuántos quieren vivir bajo la soberanía de Dios? Amén. Cuando aprendemos a vivir en la soberanía de Dios, vamos a encontrar que Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada de las manos. Y podemos aprender a confiar en que Él es el Señor y tiene todo bajo control. Pero hoy el tema es entendidos en los tiempos. Diga conmigo, entendidos en los tiempos. Muy bien, hoy vamos a ir al libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12, versículo 32. Primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12 y versículo 32. En lo que algunos de ustedes lo buscan y sale ahí en la pantalla, déjenme preparar aquí también a mí esta escritura. Primera Crónicas 12, 32. Lo vamos a leer todos juntos. Ahí está en su pantalla. Miren. De los hijos de Isaacar, léalo conmigo por favor, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel, ¿qué dice? Debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren, hermanos, hay versículos que si uno los lee, ¿verdad? Así como que dice de corrido, uno puede pasar por alto algunos versículos que contienen una gran riqueza y sabiduría para nosotros. Uno de ellos es este. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. Así estaban divididos, organizados en tribus. Y cada tribu tenía jefes, ¿verdad? Cada tribu tenía principales y tenía líderes que eran los que dirigían y pues dictaban las cosas que Israel tenía que hacer. Y dentro de una de esas tribus estaba la tribu de Isaacar. Isaacar era uno de los líderes de donde se formó esta tribu. Y ahí dentro de esta tribu habían, dice acá, de los hijos de Isaacar, serán sus hijos, entendidos en ¿qué dice? En los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de ser entendidos en los tiempos. ¿Cuántos recuerdan del tsunami que sucedió en Indonesia hace algunos años, verdad? 2004 sucedió cuando, verdad, hubo un cataclismo y se formó un tsunami que mató muchísimas personas. Si no estoy mal, más de 200,000 personas murieron porque fue una cosa tan tremenda. Pero en 2004 en Indonesia, escucha, esta es una historia real. Un misionero cristiano llamado Simeón dice, notó algo diferente, notó algo extraño que estaba sucediendo. Las aves migratorias, usted sabe que las aves migran de un lado a otro y tienen etapas, tienen temporadas en las que suceden año tras año de la misma manera.
Notó que ellas estaban cambiando su ruta y que estaban en una ruta diferente. Estando ahí también animales que estaban inquietos. Usted sabe que los animales de alguna manera pueden percibir estas situaciones de una manera que los seres humanos no lo podemos hacer. Hay animales que tienen, por ejemplo, oído subsónico, que quiere decir que pueden oír frecuencias muy graves que nosotros no podemos oír. Por eso algunos de ellos escuchan cuando la tierra comienza a temblar antes que los seres humanos. Pero estos estaban cambiando su ruta, los animales estaban inquietos y los pescadores locales decían que el mar estaba respirando raro, había algo raro en el mar. Entonces, este misionero no era científico, no era alguien que podía decir, bueno, tengo ya todos los datos estadísticos y hacer unas suposiciones, pero él discernió, él entendió que algo estaba pasando, algo diferente estaba pasando y que también podría significar algo que estaba por venir. Él dijo, algo no está bien aquí, así que convenció a su pequeña congregación de irse y subirse a una colina a orar. Subirse a una colina a orar. Y entonces, horas después, ocurrió lo que ya todos conocemos, la historia expresa que hubo el tsunami más devastador de la historia moderna. Estamos hablando de que ese tsunami más devastador. Tsunamis han habido y habrán. El tsunami se produce cuando hay un temblor o un terremoto en la tierra, ¿verdad? Donde está el mar, y el mar es como, si imagínese usted con un guacal de agua, con una cesta de agua, usted la mueve y se hace todo así. Ahora imagínese el océano, que hay un movimiento ahí, se forman olas muy, muy poderosas. Y hermano, las aldeas que estaban a la orilla de la costa fueron arrasadas completamente. Hay películas sobre eso. Pero ni una sola persona de su congregación murió. Escuche qué tremendo. Porque una persona que discernió, entendió, pudo ser guiado. ¿Por qué? Porque alguien discernió los tiempos. Así eran los hijos de Isaacar. Dice que eran entendidos en los tiempos. Mi querido hermano, no era la tribu más numerosa. La tribu Isaacar no era la tribu más numerosa, no era la tribu más fuerte, pero eran los que tenían una claridad. Diga conmigo por favor, claridad. Tenían entendimiento, ¿verdad? Y eran los más alineados con Dios, si lo podemos decir así de alguna manera. Y hoy, mi querido hermano, la iglesia del siglo XXI necesitamos tener esa claridad, necesitamos tener ese entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dice gloria a Dios. Muy bien, vamos al punto número 1. Tienes que aprender a tener discernimiento, tener dirección, a tener ese oído espiritual para poder oír la voz de Dios, entender el tiempo de Dios y el tiempo que tú estás viviendo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos un momento que estamos viviendo. Algunos podrán estar en un tiempo de paz, de bonanza, de todas las cosas pueden estar caminando muy bien. Es un tiempo de bienestar. Pero otro puede estar pasando, como decimos, el Niágara en bicicleta, hermano. Quiere decir que le está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Hay problemas, no hay trabajo, hay deudas, es decir, está pasando otro tiempo diferente a la otra persona. Pero otro puede estar en un tiempo de soledad, de tristeza, qué sé yo. Cada uno estamos viviendo nuestro tiempo personalmente y tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a poder ser entendidos en los tiempos. Discernimiento espiritual. ¿Qué veían los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar tenían una habilidad dada por Dios: discernir lo que estaba pasando. Miren, por ahí dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Cuántos han oído eso, mujeres? ¿Verdad? Hace un ratito estaban ahí. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. Las mujeres pueden ver más allá algunas cosas, dice. ¿Y los hombres qué onda? ¿Nos quedamos atrás o qué dice el público? No, pero a veces las mujeres pueden ver. Una mujer, mi hermano, tiene el ojo bien afinado. Se le acerca a alguien ya al esposo y ya pone las antenitas de vinil, ¿verdad? A ver qué onda, qué vibra está detrás de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Y uno de hombre, ¿verdad? Se le acerca a alguien, a la mujer, y uno ahí abriendo la boca, papaloteando, y ni cuenta se da que le están cantinando a la mujer. Pasa.
Así que, ¿qué significa que eran entendidos en los tiempos? Significa que sabían interpretar la realidad, el tiempo que estaban viviendo desde la perspectiva de Dios. Escúcheme bien, por favor, porque aquí entramos ya un poquito en materia. Saber interpretar la realidad desde la perspectiva de Dios. No significa, hermano, anular la realidad que estamos viendo. Tenemos que saber en dónde estamos parados. Yo no puedo decir estoy en bancarrota, ruina financiera y decir soy prosperado y en victoria si mi realidad indica otra cosa. ¿Sí me explico? No es que vivamos una ilusión, no es que vivamos una cosa. Yo tengo que ver mi realidad, pero tengo que aprender a discernir los tiempos desde la perspectiva de Dios. Cómo Dios está viendo el asunto y no solo verlo como yo lo veo en mi humanidad. Alguien dice gloria a Dios. Sabían leer las señales, como las supo leer este misionero. Las señales que estaban pasando a su lado, a su alrededor. En otras palabras, ¿qué tal se le dice al que está al lado suyo? Hermano, hay que estar alertas. A ver, díganle que estar alertas. Hay que estar alertas, hermano. Mire un ejemplo tan sencillo. Nosotros los padres tenemos que estar alerta quiénes son los amigos de nuestros hijos, ¿sí o no? Tenemos que estar atentos que con quiénes nuestros hijos andan, qué andan haciendo nuestros hijos. Y no es que seamos la Interpol y no es que seamos una cosa, sino es que simple y sencillamente tú como padre puedes ver peligros que el hijo no puede ver. Tienes una sabiduría que va más allá. Y a veces los hijos no entienden cuando uno le dice, mira hijo tal, fulano tal, no te conviene. Fulano tal, mira, tené cuidado, le dice. Y ahí va el hijo, ¿verdad? Y no hace caso y ahí va a darse el tunazo, a darse el platanazo, como decimos allá en mi país, por no entender, por no escuchar. Ellos sabían interpretar las señales. No estamos hablando, hermano, de supersticiones. Oye, porque hay gente que es supersticiosa. Ay, todo lo ve de una manera supersticiosamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de saber interpretar y discernir la voz de Dios para un momento específico en nuestra vida. Hermano querido, vivimos en un tiempo de confusión moral. Vivimos en un tiempo, hermano, de engaño. Vivimos en un tiempo donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Vivimos en un tiempo, hermano, en que las cosas han cambiado tremendamente. Hace 50, 60 años, ¿cuál era, verdad? Venir a Estados Unidos, el sueño americano, la familia americana, ¿verdad? Papá, mamá, hijos. Ese concepto ha cambiado totalmente a través de los años. Hoy usted mira cualquier serie, yo me atrevo a decir casi cualquier serie de televisión, y va a ver que ya ahí en cualquier serie, y es familiar, entre comillas, ya está metido el homosexualismo, el lesbianismo, ya está metido todo ese libertinaje que están metiendo como que si fuese ya algo natural y normal. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado que yo digo, esta serie está bonita, es de acción, esto y la otra, y cuando miro, ¡pum!, dos fulanos, o dos fulanas. Y yo digo, tan bonita que estaba la serie hasta este momento. Vivimos en tiempos de confusión y de caos moral. ¿Verdad? Los valores se han venido por los suelos, las voces son muchas, pero la verdad sigue siendo una. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo lindo, que nosotros podamos entender y discernir la voz de Dios, porque la verdad sigue siendo la misma. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Cuántos hablan en el nombre del Señor? La cultura cambia rápido. La cultura cambia rápido. ¿Cuántos de aquí tuvieron aquellos teléfonos celulares que apenas usted tenía que sacarle la antena aquí asada, y era que lo único que hacía era tenían los números y eso para llamar? ¿Se acuerda de eso? Pero si usted tenía uno de esos, ya era hermano adelantado, ¿verdad? Porque antes nadie tenía de esos. ¿Todavía se recuerdan los que son de mi tiempo? Antes uno tenía que agarrar el disco. Peor se llamaba Estados Unidos, desde allá eran como 12 números y uno solo se cansaba solo en marcar el número, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos visto unos cambios, pero exageradamente bárbaros. Avance en la ciencia como nunca antes, hermano querido. Y hermano, dígame, ¿a dónde vamos con esto de la inteligencia artificial? Ustedes, si no han escuchado inteligencia artificial, ¿está atrasado ya? Esto es una realidad. Realidad.
¿Qué va a pasar con esto, hermano? La inteligencia artificial. Eso fue como cuando aparecieron las computadoras en los años 80. Mucha gente se quedó sin empleo. ¿Por qué? Porque una computadora podía hacer el trabajo de muchas personas fácilmente, tareas repetitivas. Y hoy en día la inteligencia artificial va a reemplazar muchas más tareas, muchos más trabajos, muchas más profesiones. Ya están desapareciendo. En China y algunos países que van más allá, ya están cambiando los pensum de las universidades, y carreras que antes eran grandes carreras, hoy ya no van a existir, ya las están cerrando, clausuradas. De nada sirve que estén 4 años estudiando, 5 años que les dé un título, si una máquina puede hacer eso en cuestión de segundos. Es decir, el mundo está avanzando a una velocidad vertiginosa. La cultura cambia rápido, pero Cristo no cambia, aleluya. Pero Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y por eso nosotros podemos estar anclados en esa verdad, hermano, y eso es lo que nos trae a nosotros bendición. La tecnología acelera todo, pero no todo lo que acelera edifica. Ojo a eso, hermano. Los barcos, usemos esta ilustración. Los barcos, usted sabe que son grandes naves, ¿verdad? Esos tienen unos instrumentos, ¿verdad? El radar. ¿Para qué le sirve el radar a un barco? Ayúdenme ustedes. Para navegar, ¿verdad? Para navegar, para no perderse. Un radar le indica, ¿verdad?, la ubicación, etcétera, la ruta. El radar también tiene motor. Sin el motor, aunque tuviera radar, ¿qué pasa? No avanza. Pero ¿qué pasa si tiene motor pero no tiene combustible? Tampoco avanza. Es decir, se da cuenta usted todo lo que tiene. Pero ¿y si tiene todo eso pero no tiene tripulación o capitán que lo dirija? Puede tener todo, radar, motor, gasolina y todo, pero no camina. Todo tiene que ser un engranaje. Ahora, un barco sin radar, un barco puede tener motor, puede tener combustible, puede tener capitán, pero un barco sin radar, muy probable es que se vaya ¿a qué? Estrellar, se vaya a chocar, vaya a tener un percance. Así mismo, mi querido hermano, nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar como iglesia. Como iglesia podemos tener programas, podemos tener actividades, podemos tener muchas cosas, hermano, ¿verdad? La iglesia puede tener luces, puede tener redes sociales, ahora tenemos muchas cosas. Música excelente, pero sin discernimiento, hermano, perdemos el rumbo. Sin discernimiento podemos perder el rumbo. Tenemos que estar, hermano, anclados en la esencia de lo que es. Porque mire, esto se podría llegar a convertir ahora en luces y todo. Luego vamos a poner mejor una de aquellas que ponían en las discos. Y los muchachos pueden venir y ya su rollo es pura sensorial. Ya se perdió de vista la adoración a Dios. ¿Podría pasar, sí o no? Podría pasar. Cualquier cosa nos podría a nosotros distraer, nos podría llevar por una arteria, por una verdad que no es el lugar donde Dios quiere que nosotros caminemos. Nos puede pasar. Por eso es importante que nosotros ¿qué? Entendamos. Diga al que está al lado suyo, no se duerma, vamos, antenitas de vinil levantadas, ¿verdad? Alerta. ¿Por qué? Porque, hermano querido, necesitamos claridad espiritual, entendimiento espiritual. Necesitamos creyentes, hermanos, que no reaccionen por emoción solamente, sino por revelación de parte de Dios. Alguien dice aleluya, gloria a Dios. Necesitamos tener entendimiento, oír la voz de Dios. Señor, mira esta situación, ya no la aguanto, no sé cómo actuar, ayúdame, Señor. Y buscas la dirección de Dios, no actúas solo bajo tus emociones, porque las emociones y las reacciones nos traicionan, hermano. La carne, hermano, cuando nos enojamos, no medimos las palabras que utilizamos, y cuando ya sentimos, ya dijimos unas barbaridades que después nos arrepentimos. Pero necesitamos pedirle a Dios, Señor, entendimiento, revelación. Hace un tiempo hubo aquí y en muchos países una campaña que se llamaba What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Yo no sé si usted se recuerda. WWJD. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y lo que pretendía esta campaña era concientizarnos
¿De qué haría Jesús en la situación que yo estoy ahora mismo? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Y tratar de que nosotros fuéramos, ¿qué? Imitadores de Jesús en esa circunstancia. Jesús dice que fue tentado en todo, ¿sí o no? Así dice la Biblia, fue tentado en todo, fue probado en todo, pero sin pecado. Este es nuestro mejor ejemplo. ¿Qué hizo Jesús, por ejemplo, cuando lo ofendieron? Ayúdenme ustedes. ¿Qué hizo Jesús cuando lo ofendieron? Porque lo ofendieron muchísimas veces y de la manera más cruel. ¿Qué hizo Jesús? Se salía, muchas veces se evitaba. ¿Qué hizo Jesús cuando lo estaban clavando? Lo vimos hace un poquito. Padre, perdónalos. Hermano, eso requiere una madurez espiritual y una bendición de decir, bueno, no, aquí lo que uno quiere a veces es que Dios descienda del cielo y fuego caiga sobre esa persona que habló mal de mí, ¿verdad? Y se le hace aquí a uno todo. O sea que unos discípulos que dijeron, Señor, ¿qué quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y que los consuma? El Señor los tuvo que reprender, hermano. Porque discípulos, siervos del Señor que andaban con Jesús y querían quemar toda una población ahí. Le dijo, así no es, señores. Vamos al punto 2, vamos avanzando. Los hijos de Isaacar sabían lo que Israel debía hacer. En otras palabras, ellos tenían dirección práctica. Diga conmigo, por favor, dirección práctica. ¿Qué significa dirección práctica, hermano? Es que no basta solamente con entender. Entender en la primera parte, entender es lo primero, pero aun si entiendes y no lo llevas al campo de la acción, se queda lo que dijo Jesús. Es como alguien que oye la palabra, pero no la ¿qué? No la aplica, no la pone en práctica, no la pone en acción. Dirección práctica es un discernimiento que va a producir ¿qué cosa, mis hermanos? Acción. Usted siempre me va a escuchar a mí oír decir aquí que la palabra te tiene que llevar a hacer algo con ella. La palabra te tiene que motivar a la acción. Dígale al que está al lado suyo, vamos a activarnos a hacer la palabra del Señor. Esta palabra que estás recibiendo hoy no es para que la atesores y solo hagas así, qué bonito estuvo el mensaje y no hagas nada. No, esto es para que ahorita comiences a decir, de verdad yo tengo que empezar a poner más alerta en cosas que creo que Dios me ha estado hablando y me he pasado desentendidamente. Hello. Van a ver ustedes por qué es importante, hermano. Y dice que estos hijos de Isaacar, dice que sabían lo que Israel debía, ¿qué cosa? Hacer. Ahí está el detalle. Los hijos de Isaacar sabían lo que Israel debía, ¿qué? Hacer. Traigámoslo un poquito, hermano, esto a nuestro tiempo, hoy siglo XXI. Una vez le dijeron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? O el mandamiento más grande. ¿Y qué respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tienes, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo les pregunto, hermanos, por lo menos estamos en el mandamiento más grande. ¿Estamos amando a Dios más que todas las cosas? ¿Estamos amando a nuestro prójimo aunque nos saquen las canas, aunque nos hagan la vía cuadritos? ¿Estamos amando al jefe, hermano, que cuando ya tú vas de salida te dice, hey, vamos a hacer todo ya lo otro? Y tú dices, yo ya te quería ir a descansar a la casa y te ponen todavía a hacer una tarea extra. Hay gente que ni a sí mismo se ama, hermano, se cae mal a él mismo. Imagínese usted, hermano. Si ni él mismo se aguanta, ¿quién lo más lo va a aguantar? No, o sea, si vamos a las cosas que sabemos que tenemos que hacer, el Señor, cuando Satanás quiso tentarlo y quiso que lo adorara, él respondió una palabra, escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué dice? Adorarás y solo a Él, ¿qué? Servirás. Entonces yo te hago una pregunta, ¿estamos amando al Señor? ¿Le estamos sirviendo? Esas son cosas que tenemos que saber que tenemos nosotros que hacer. Hoy el Señor nos va a recordar qué son las cosas que tenemos que hacer y qué queda en cada uno de nosotros. Hacerlas. Yo cuando estaba joven, hermano, yo crecí en la iglesia y teníamos gente que nos enseñaba y algo decía, si ustedes, todos somos parte del cuerpo, ¿verdad?
Y un cuerpo tiene muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, hablando del cuerpo aquí humano, decía, si usted va a ser nariz, sea una buena nariz, decía. Si usted va a ser el ojo del cuerpo, sea un buen ojo, no ande ahí todo así, no, ande con los ojos bien abiertos, porque esa es su función, mire bien. Si usted va a ser oreja, ahí unos sí son buenos, ¿verdad? Porque para oír sí son buenos y para llevar el chisme ahí sí son buenos. No, eso el Señor lo reprenda, hermano. Que vos sos oreja, le dice. Sea una buena oreja. Si va a ser pelo, sea lo que sea, hermano. Hay hermanos que tienen ministerio de uña también, sirven para andar provocando a los demás, pero si va a hacer algo, hágalo bien hecho, con excelencia para el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Creemos que Él merece lo mejor. ¿Sí? No nos podemos meter a hacer muchas cosas, pero las pocas cosas que nos comprometamos a hacer, hagámoslas bien, con excelencia para el Señor. Discernimiento, hermano, sin acción, eso es pura religiosidad. Yo, hermano, ya estuve muchos años metido a lo mejor en el mundo de la religiosidad y no quiero volver a eso, porque la religiosidad es solo camine bien, compórtese bien, ese pelo, ese traje, todo lo externo, ¿verdad? Lo andan censurando y todo. Y la gente, hermano, no cambia con ese tipo de cosas. En la iglesia, mucho antes, en la iglesia donde nosotros estábamos, hermano, pecado era que una mujer se pintara. Dios guarde, tú vendrías así como vienes, te dirían que eres el diablo viene, ¿verdad? Yo he ido a iglesias donde, hermano, los pastores, puras payasas parecen, y maltratan a las hermanas de esa manera, así predicando. Yo digo, no. Bonitas se ven las hermanas cuando se pasan el cepillo, o sea, pasan algo ahí, se ponen bonitos. Sí o no, digan, varones, díganle un piropo a su esposa, más le vale que diga, si no, no le va a dar ni almuerzo, ¿verdad? Sí. No, muchos de ellos no, que no sé cuánto. Y la esposa ahí, hermano, toda mal emplasticada, ¿verdad? Y en el trabajo las muchachonas que tenía que el hombre, se le van los ojos. ¿Por qué? Porque su esposa, nada que ver. Entendidos en los tiempos. Si hay discernimiento, hermano, pero sin acción, esa es pura religiosidad. La religiosidad, ya vio que usted que Jesús la combatió fuertemente. Los fariseos y todos esos líderes ponían normas y reglas humanas que ni ellos mismos estaban dispuestos a hacerla. Entonces eso no. Pero ¿qué hacía Isaacar diferentes, hermano? Ellos no vivían confundidos, no vivían paralizados. Escúchame bien, no vivían reaccionando nada más como algo, sino ellos vivían guiando. Sabían lo que se tenía que hacer. Cuando dicen gloria a Dios, la iglesia del siglo XXI necesita dirección, hermano, en áreas como cuáles, cómo responder a la cultura sin perder la santidad. ¿Cómo puedo estar yo en un grupo de personas, aunque sean inconversas, pero yo no me voy a contaminar con lo que ellos están participando? Más bien yo voy a tratar de transmitirles a ellos lo que Dios me ha dado. ¿Cómo podemos nosotros instruir a nuestros jóvenes que tienen temor de Dios y que quieren servir a Cristo, pero están metidos en grupo de gente que no conoce nada de Dios y que sus prácticas son en contra de lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos? ¿Cómo hacemos para instruirlos a ellos? ¿Cómo hacemos para que ellos puedan estar, hermano, en la tecnología sin ser esclavos de ella? Bueno, esto es preocupante. ¿Cuánto joven pasa detrás de sus aparatos increíblemente? Se dicen ya, los expertos esperan que entre los próximos años van a aparecer muchos, verá, personas con todo esto aquí deformado la columna, porque ya en lugar de andar aquí, anda todo el tiempo aquí nada más. Y eso va a provocar problemas. ¿Cómo crear los hijos en un mundo que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo? ¿Cómo predicar a Cristo en una generación distraída, hermano, que está abriendo la boca, como dije, por otros lados y no está oyendo la voz de Dios? ¿Cuántos somos conscientes que podemos estar aquí, pero podemos estar pensando en el negocio que mañana tengo que hacer, o en la semana que me está por venir, y tú estás aquí, pero
tu atención está lejos. Otros están en su teléfono, dizque leyendo la Biblia, viendo sus redes sociales en medio del culto. No. ¿Cómo mantener la fe, hermano? Óigame, necesitamos dirección en cómo mantener la fe cuando viene crisis a nuestra vida. Una crisis económica, una crisis emocional, una crisis, hermano, verá, hay guerra ahora por allá. Y todo eso nos afecta a nosotros. Vio cómo subió la gasolina. Bueno, ahora ya no queremos ni siquiera salir porque se gasta mucho en la gasolina. Todas esas cosas necesitamos dirección. Oiga, un pastor dijo una vez, muchos cristianos hoy no saben si están en Génesis o en Apocalipsis. Así de perdidos están. Muchos cristianos no saben discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque no tienen una brújula espiritual, no tienen la dirección del Espíritu Santo y no están oyendo su voz. Los hijos de Isaacar eran esa brújula para el pueblo de Israel. Hoy nosotros, hermano, no necesitamos de una tribu, de una persona. Tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos va guiando a toda verdad y está disponible para nosotros en todo tiempo. Todo tiempo está disponible el Espíritu Santo. Necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor, y el Señor dejó a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todo el tiempo, guiándonos a la verdad. La iglesia, hermano querido, necesitamos volver a la palabra de Dios, no a las tendencias, lo que está marcando la tendencia en la opinión pública. Necesitamos volver a la oración. Alguien dice amén. No a la ansiedad que este mundo nos produce. Necesitamos volver a lo básico, a lo esencial, donde nosotros vamos a encontrar dirección y vamos a encontrar refugio y seguridad. Hermano, necesitamos volver a Cristo. Hay gente que cada día más y más y más va a encontrar en esa inteligencia artificial y va a ser su mejor amigo. Ya no tiene amigos físicos, sino que ahora todo le pregunta, y como es tan amable la inteligencia artificial, te dice todo lo que tú quieres oír. No te dice la verdad. Hello. Y un día, hermano, me puse mi micrófono y empecé a hablar. Como que estoy hablando con alguien. Y le sigue bien ahí uno todo, como dice Eric, la casaca y toda la cosa ahí, ¿verdad? Le sigue a uno ahí todo el cuento. Y y mientras más te vas dando a conocer, más conoce de ti. Los expertos dicen, tenga cuidado con lo que le da a conocer a la hija de quien usted, porque todo eso está... Punto 3, y es el último, pero luego tengo 5 consejos para ustedes. Punto número 3, Cristo, el modelo supremo ¿de qué? De discernimiento. Qué cosa más grande. Los hijos de Isaac tenían discernimiento, pero nosotros tenemos a Cristo, que es la fuente de discernimiento. Alguien dice gloria a Dios. Tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es la sabiduría personalizada, hermano. Jesús, en Él se movían todos los dones, en Él se movían todas las dimensiones, las funciones que usted pueda ver, porque era Dios en la tierra, 100% humano, 100% hombre. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu Santo, tenemos las herramientas y las armas para poder nosotros ser entendidos en los tiempos. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Si lo vemos a nivel macro, hermano, creo que estamos viviendo en los tiempos finales. Creo que estamos viviendo en los tiempos finales. Las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra. Escritores de la palabra del Señor que cientos de años o miles de años atrás se dijeron, y la ciencia aumentará. La ciencia aumentará. Solo como dije yo, en este último siglo la ciencia ha aumentado tremendamente. Primero con la revolución industrial, ¿verdad? En el siglo XX empezaron a hacer todo lo que eran las maquinarias y todo lo que se va haciendo ahora en la era de tecnología, ¿verdad? Acaba de regresar esta nave espacial que andaba por la luna y toda la cosa. La tecnología ha aumentado tremendamente. Pero hermano, hoy nosotros tenemos a Cristo, el modelo por excelencia. Cristo sabía cuándo hablar. Cristo sabía cuándo ¿qué?
Muchos de nosotros tenemos que ministrarnos a nosotros mismos. Calle boca, mijo, porque somos arrebatados, somos impulsivos. No le ponemos freno a nuestro hablar. Hermano, dice la Biblia que en la mucha palabrería no falta el pecado. Por eso decía alguien por ahí, Dios nos dio 2 orejas, 2 oídos y una boca. Escuche más de lo que ¿qué? Hable. Jesús sabía cuándo hablar, Jesús sabía cuándo callar. Muchas veces no se defendió, pudiendo hacerlo. Si era Jesús, pero no lo hizo. Jesús sabía cuándo sanar y cuándo confrontar. Jesús tenía todo esto. ¿Por qué? Porque el espíritu de discernimiento estaba en él. Él sabía cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuando hizo su primer señal allá en las bodas de Caná de Galilea, y María le dice, hagan todo lo que Él les dijere. Le dice el Señor, cuando María le dice a Jesús, mira, se nos terminó el vino. En otras palabras, haz algo, ¿verdad? Pero Jesús le responde, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora todavía no ha llegado. Porque Jesús sabía cuál era su hora. ¿Conoces tú cuál es tu hora? ¿Qué tiempo para ti es este? Bueno, los que están entre 20 y 50 años les quiere decir que es el tiempo de trabajar duro y de ahorrar para la vejez. No, ahorita eres campeón, eres un gallo, ahorita eres un pavo real, no sé de lo que fuera. Pero va a llegar el momento, hermano, que no vas a poder hacer el mismo trabajo físico. Y si no fuiste un buen administrador, si no fuiste un buen, ¿verdad?, de lo que Dios te dio, vas a llegar al final de tu vida y, hermano, te gastaste todo. En el tiempo de vacas gordas, vamos a comer, vamos a pasear, aquí que carro, aquí lo otro es. Y ya cuando uno llega a veterano, sí, hermano, carga se convierte uno para los familiares. Entonces, el que está entre esa edad y dice, ay, no, que la vida continúe, mejor que sigamos aquí. No, hermano, tu tiempo es tu verano. Es tu verano. Va a llegar tu invierno cuando alguien te va a tener que sacar para que te pegue el sol, porque ni eso vas a poder hacer. Entonces ahí descansarás. ¿Sí? Nosotros acabamos de perder en la familia de mi esposa a una tía muy querida, ¿verdad? Pero, hermano, no sabe uno qué es lo que el futuro le depara a uno. Uno tiene que ser entendido en los tiempos, hermano. Óigame, por favor, escuchen. Si vamos a nivel económico, si usted vive al día y no le alcanza el dinero, ¿sabe qué tiene que hacer? Gastar menos. Gracias por ese amén apoteósico que se oyó hasta allá en las redes sociales, se oyó. Solo le dio gastar menos y usted como que le estuvieran reprendiendo. No, es porque no tenemos control de nuestro gasto. Yo le pregunto a la gran mayoría, y mira, y manejas un presupuesto. ¿Y qué es eso? Me dicen algunos. Y entonces, ¿qué control puedes tener sobre tus finanzas? Entonces ahí no es que el enemigo es la cuestión de que no estás haciendo lo que debes hacer. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que aprender a manejar las riquezas que Dios nos da, los bienes que Dios nos da. Tenemos que aprender a manejar las relaciones preciosas que Dios pone, hermanos queridos. Si somos toscos, las relaciones, hermanos, no las vamos a poder construir, y cosas que podían haber sido de mucha bendición las arruinamos. Entonces tenemos que volvernos expertos, másters en cómo relacionarme con los hermanos, con las hermanas, porque van a haber de todo tipo, todo color, de todo sabor, de todo tamaño, hermano, hay de todo. No, ese fulano me cae mal, con ese no me junto. No has aprendido a llevarte con esa persona. Pablo, hermano, Pablo era un gran siervo de Dios, pero tenía un
hasta con Pedro me pusieron de tú a tú cuando se acuerdan ustedes, él estaba ahí con algunas cosas, Pedro ahí estaba como que medio queriendo, si Pedro lo confronta, y Pedro, ¿y qué pasó? ¿Y por qué estás haciendo esto? O sea, era cardíaco. Una vez le falló un joven llamado Juan Marcos, y dijo, Juan Marcos ya no me es útil, casi que... Y después recapacita y dice, no, Juan Marcos sí me es útil, pero para ese momento pasaron tiempo, porque era cardíaco. Perdón, San Pablo, que estás escuchándome, no estoy criticando, pero es que es un hecho. Él cambió después. Sí, él es el mismo que dice, no permito a la mujer hablar en la congregación, Pablo. Y si usted es mujer en el tiempo de Pablo, no podían, así Dios guarde las hermanas. ¿Dónde están las hermanas? Ahí las hubiera reprendido de una vez, mujeres parleras, mujeres, ¿verdad? Bulliciosas. No, ahí se hubieran quedado. Pero más adelante Pablo dice, no, en Cristo ya no hay griego, no hay judío, no hay varón, y dice, los pone. Cambió su manera, maduró, empezó a entender también algunas cosas. ¿Cuántos hablan el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, Jesús lloró sobre Jerusalén cuando entró su semana final, la semana de la pasión. Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué lloró Jesús sobre Jerusalén? Porque los judíos no entendieron el tiempo de la visitación de Jesús. Ellos tenían en vivo, en persona, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Y qué dijeron? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo, teniendo al autor de la vida ahí delante de ellos, teniendo al que multiplicó los panes, hermano, teniendo ahí al que le abrió los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, teniendo ahí al que hizo caminar al cojo. No entendieron el tiempo de la visitación, por eso Jesús lloró al entrar a Jerusalén. Oh, Jerusalén, que apedreas a los profetas que te envío. Así como la gallina quiso juntar a sus polluelos debajo de tu sala, he querido juntarte, pero no te has dejado. Se lo estoy parafraseando. No entendió. Jesús lloró sobre Jerusalén porque no entendió su tiempo. Está en Lucas 19:44 para que ustedes lo puedan apuntar. No conociste el tiempo de su visitación, de tu visitación. La tragedia más grande, hermanos, no es la persecución, es discernir lo que Dios está haciendo. Alguien puede decir un gloria a Dios. Hermano, por favor, disciernan lo que Dios está haciendo. Cada vez que usted tenga un problema, una situación, pídale a Dios, Señor, dame sabiduría, ayúdame a actuar. Mujer, la mujer sabia, dice en la Biblia, edifica su casa. ¿Con qué? Con sus actitudes, con su acción, con su hablar. Antes de responderle a su marido, pídale a Dios sabiduría, que le dé gracia, como la reina Esther, que cuando llegó ante el rey halló gracia y favor, y no que sus palabras vayan a caer, hermano, mal. Pídale al Señor, el Señor le va a ayudar, porque Él es el Señor que nos está guiando a que nosotros tengamos que hacer esto, hermano. Un reloj sin baterías siempre te va a dar la hora equivocada. Deje de ponerle baterías a su reloj y a ver que se para, ya no sigue caminando. Aún los digitales esos, ¿verdad? Pero si usted tiene el horario de no sé qué y no lo compone, he ido a algunos lugares que, pues qué tarde es ya, no tiene la hora actual, está perdido ese reloj. Un cristiano sin Cristo siempre va a malinterpretar los tiempos. No. Mire, ese versículo de Apocalipsis 3:20, que muchos lo usamos para evangelismo, originalmente no es evangelismo. Es el mensaje del Señor a las 7 iglesias que estaban en el Asia. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Imagínense a Jesús entrando por ahí y tocando esa puerta porque Él está fuera de la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y deja que entre. Siempre se le hemos predicado al inconverso, pero originalmente ese versículo le está hablando a la iglesia. Era una iglesia que había dejado a Cristo afuera. Tenía el nombre de iglesia cristiana, pero Cristo estaba ¿dónde? Afuera. No era el Señor, no era el gobernador de ese lugar. En esta iglesia, hermano, el que gobierna se llama Cristo Jesús, el Rey de la Gloria, y a Él vamos a seguir y vamos a seguir sus mandamientos. El día que yo le predico una palabra que está en la Biblia, usted tiene toda la acción de decir, pastor, eso no está en la Biblia. Pero yo aquí le voy a predicar a usted solo Biblia.
Así que, hermano, tengo 5 consejos para ustedes, pero estos sí van a ser rápidos. 5 consejos. ¿Cómo ser entendidos en los tiempos? Vuelve a la palabra. No podemos tener discernimiento si no sabemos, si no conocemos la palabra del Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me conocen. Y me siguen. ¿Por qué lo pueden seguir? Porque reconocen la voz de su pastor. Dicho sea de paso, usted tenga cuidado qué predicador, qué maestro, qué pastor usted escucha, porque yo le puedo garantizar lo que yo predico, pero no lo que otros le pueden enseñar. A lo mejor al rato usted viene todo confundido por estar oyendo otras voces. Ojo, vuelva a la palabra de Dios. Ahora, hermano, hay todos los recursos para poder nosotros enriquecernos, comentarios bíblicos. Le he dicho a los que enseñan, vean los comentarios bíblicos, vean los diccionarios, ahí van a ver mucha explicación de la palabra del Señor. Hay gente que quiere leer la Biblia para confirmar lo que ellos creen. Quieren que la Biblia les avale su propio pensamiento, están perdidos. Hay que leer la Biblia para yo alinearme con Dios, no que Dios se alinee a mis propósitos, para yo alinearme con Dios. Entonces, en gloria a Dios. Pero consejo número 2, ¿cómo ser como los hijos de Isaacar hoy? Ora para pedir discernimiento, no solo para pedir, ora para poder discernir. Señor, dame sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, es absoluto, a todos, abundantemente y sin reproche. Nosotros los seres humanos reprochamos. ¿Viste? Yo te lo dije, qué bueno que te pasó tal cosa, tal vez así aprendes, así decimos nosotros. Eso es reproche. Pero dice que Dios, si tú le pides sabiduría, te va a dar abundantemente y sin reproche, porque Él quiere el bien para ti, quiere lo mejor para ti. Pídele ojos espirituales. Señor, ayúdame a agudizar mi vista espiritual. Dile, ayúdame a agudizar mi oído espiritual. Señor, despierta mis sentidos espirituales para que yo no pueda vivir en la vida solo en las cosas materiales, sino en lo espiritual también. 3, rodéate de gente que ama a Cristo más que al mundo. Rodéate de gente que ama a Cristo más que al mundo, porque el que anda entre la miel, ¿qué dice? Esos versículos sí los saben de memoria, ¿verdad? Todos ustedes son bárbaros. Aunque no está en la Biblia, pero se los conocen. Pero les voy a decir un versículo bíblico que va alineado con eso. No te entrometas con el iracundo, dice. ¿Quién es el iracundo? No son ese grupo de cantantes que usted ha ido allá en los años aquellos, ¿va? Algunos ya hasta bajaron la canción de la nube ahorita. Te llegó tarde la revelación, hermano. No te entrometas con el iracundo, dice la Biblia, porque no sea que aprendas sus maneras. Eso es, en otras palabras, que anda entre la miel algo se le pega. Si usted anda con mentirosos, al rato usted va a andar diciendo mentiras. Si usted anda con vagos, al rato es vago. Entonces, rodéate de gente que ama a Dios más que al mundo. No van a ser perfectos, no pongas tu mirada en la gente, pero vas a aprender mucho más. Vas a poder edificarte mucho más. 4, aprende a escuchar al Espíritu Santo. Aprende a detenerte. ¿Cuál es uno de los mejores momentos para mí? Tempranito en la mañana, cuando hay silencio total. Escuchando, leyendo mi Biblia y oyendo la voz de Dios. ¿Qué me quieres hablar, Espíritu Santo? A mi vida hoy. Voy a leer la Biblia para mí, no porque la tengo que predicar, no porque la tengo que enseñar, la tengo que leer para mí. Espíritu Santo, háblame hoy. Cuando usted vaya a la Biblia, haga ese ejercicio. Espíritu Santo, revélame alguna verdad que tú quieras hablarme para mí hoy. No es para fulano de tal, no es para, qué bueno que vino fulano de tal, porque hoy sí le cayó duro a él. ¿Y a ti qué? No, es que todo, la palabra es para todos nosotros. Y número 5, y hoy sí cierre aquí mi vida. Actúa con valentía cuando Dios te muestre algo. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Pero ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te va a decir que hagas?
Porque algunos se quedaron en oír la voz de Dios y, Señor, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, Señor. Ok, una cosa te falta para ser perfecto. Anda y vende todo lo que tienes. Y ahí se puso triste. Se le cambió el semblante porque era muy rico. ¿Tú estás dispuesto a decirle, el Señor te dice, quiero tal cosa, y que significa un sacrificio? ¿Estás dispuesto a dárselo al Señor? Porque ¿para qué quieres oír la voz de Dios si no vas a hacer lo que Él te dice? Perdone que sea así de una vez franco, hermano, pero es que esa es la realidad. Hay gente que viene a veces con uno pidiendo un consejo, y uno le da un consejo de dirección y hace lo contrario. Y dije, ¿para qué viene a pedir consejo? Si ya tenía decidido de antemano que iba a hacer, solo quería, como tal vez el pastor me dice lo que yo quiero hacer y así ya voy con todas las de ley. No, le dijo lo contrario, pero igual lo hizo. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Le mandaba a los profetas, ve por este camino, haz esto, y el pueblo de Israel desentendido, detrás de los Baales, detrás de los dioses. Mire, hermanos, perdidos. Así que hoy afinemos nuestro oído. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre bueno, tú nos has hablado hoy. Es un mensaje, Señor, para una iglesia que no quiere estar solamente viviendo, sobreviviendo el día a día, sino avanzar. Hoy he predicado este mensaje, mi querido hermano, para que tú avances hacia el frente. Dios te está levantando. Dios está levantando una generación que no será arrastrada por la cultura, alguien dice gloria a Dios, sino guiada por el Espíritu Santo. Padre bendito, una iglesia que no vive confundida, sino una iglesia que es entendida en los tiempos, entendió el tiempo de su visitación. Es tiempo de la visitación del Espíritu Santo sobre nuestras familias. Démosle lugar al Señor para que Él se mueva, para que Él actúe conforme Él tiene que hacer. Una iglesia que no vive reaccionando, sino sabe qué hacer. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a entender qué es lo que yo debo hacer y ayúdame a hacerlo, Padre, a cumplir su voluntad. Una iglesia que no vive centrada en sí mismo, en el trabajo, en las cosas materiales, en todo lo que este mundo ofrece, sino que está centrada en Cristo. Señor, danos de tu Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, danos de tu Espíritu Santo, para poder ser también como esos hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Abre nuestros ojos, dice Señor, para discernir los tiempos que estamos viviendo. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, Padre Santo. Abre nuestro corazón para obedecer tu voluntad, Dios amado. Haznos una iglesia que sabe qué hacer, porque sigue aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida, a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.